Me disculpo, quizás por extenderme, porque me extenderé un poquito en el tiempo, pero lo que van a escuchar debemos decirlo y recordarlo en estos momentos graves de gran crisis en la Iglesia, porque es un deber de nuestra fe y para que no se nos acuse de perros mudos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar, nuestro Señor narra la parábola que compara el reino de los cielos con una comida. Nos habla de un banquete con que un rey festeja el casamiento de su hijo y al cual los invitados no solo rechazan asistir, sino que ante la insistencia del rey asesinan a los mensajeros, provocando la ira del monarca que ordena acabar con los homicidas y destruir su ciudad. Y entonces, dice la parábola, estando el banquete preparado, son invitados por el rey cuantos se encuentren en el camino. Pero uno concurre sin el traje adecuado y es expulsado fuera del palacio donde todo es tinieblas, llanto, rechinar de dientes. Los padres de la Iglesia, desde la antigüedad, veían en el rey a Dios Padre, que invita a las bodas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con su esposa, la Iglesia Católica. Y en ese doble llamado e insistencia del rey veían a los judíos en primer lugar, con su rechazo del Mesías, y entonces su castigo y destrucción de Jerusalén, y por consecuencia la invitación al banquete de los gentiles. Y en el hombre arrojado al exterior veían a quien no tenía la gracia santificante, al que rechazaba la fe o no vivía conforme a ella, y aún a quien le faltaba la caridad. Y el castigo de quien así vivía. Así San Gregorio Magno enseñaba que estas bodas del rey representan a la Iglesia actual, y San Juan Crisóstomo que el vestido nupcial es aquella fe verdadera de la que habla San Pablo, la del hombre nuevo que vive en la justicia y santidad verdaderas. Y en igual sentido hablaba San Jerónimo, diciendo que el vestido nupcial son los preceptos del Señor y las obras realizadas según la ley y el Evangelio, y que constituyen la vestidura del hombre nuevo. Y aún San Agustín, preguntándose ¿qué cosa es la vestidura nupcial?, agregaba: es la caridad de un corazón puro, de una conciencia buena, una fe sincera y no fingida. Hasta hace algunas décadas era bien claro para todos de qué iglesia hablaban los santos padres y cuál fe y caridad eran necesarias para no ser arrojado a las tinieblas. Hoy, por las enseñanzas conciliares y posconciliares, todo es confusión, todo es relativismo y aún falsedad. Hasta el Concilio Vaticano II, el magisterio, los teólogos de la Iglesia enseñaban que era una sola la Iglesia verdadera, la Iglesia católica, a la cual estaban dadas las promesas divinas de salvación, que solo una fe era la que nos habilitaba al banquete de las bodas eternas, sin riesgo de caer en el infierno, que solo una caridad nos introducía a las bodas del Cordero de Dios. Las obras
enseñaban según la ley evangélica, constituían al hombre nuevo único poseedor de estas garantías de vida eterna. Todos los padres, todos los doctores, todos los santos hablaban solo de la Iglesia católica como la esposa de Cristo. Para ellos había una sola fe, la fe católica, virtud sobrenatural, virtud teologal por la cual, amparados en la autoridad de Dios, creíamos todo lo que Él nos había revelado y la misma Iglesia nos proponía para creer. Según ellos, la caridad era la verdadera amistad de Cristo Dios, que llevaba a cumplir sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La Iglesia católica siempre fue consciente de ese mandato divino que le fuera dado por Cristo antes de elevarse a los cielos. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues a instruir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. El que creyere se salvará, el que no se condenará. Así fue, pues, que la Iglesia se hizo misionera de esta única verdad que salva. La testimonió desde entonces a través de la predicación de los apóstoles y sus sucesores. La testimonió por la sangre de sus mártires, por los milagros de sus santos, segura de contar con la asistencia de Cristo Jesús, que le aseguró: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Ella, la Iglesia, sabe que la unidad de todos sus miembros, con su cabeza, Cristo Jesús, depende de la verdad revelada por Él mismo. San Pío X, nuestro fundador, decía con claridad meridiana: la Iglesia, Señora de las almas y directora de los corazones de los hombres, ejerce su supremacía ante el mundo entero porque ella sola, por ser la esposa de Cristo y poseerlo todo en común con su fiel esposo, es la depositaria de la verdad. Necesariamente, pues, la Iglesia tenía como sumo bien guardar en su integridad y pureza este depósito que le había sido confiado de la verdad revelada, y así lo transmitió intacto hasta ahora, y tenía en cambio como sumo mal la herejía, el cisma, iglesias del error, las llamaba San Juan Crisóstomo, que al negar la verdad revelada, confiada a su magisterio infalible, de hecho tiende a la destrucción de la unidad de la Iglesia, que constituye su misma esencia. Fundada en estos principios, guardaba también la Iglesia celosísimamente la pureza e integridad del culto, condenaba y proscribía la comunión in divinis, es decir, la participación de los católicos en los falsos cultos, o a la inversa, la participación de los acatólicos en el culto católico. Es lo que siempre se enseñó y practicó como medio de alcanzar la vida eterna. Pero a partir del concilio y por el concilio, el modernismo que ha penetrado en la Iglesia ha diluido estas verdades, estas prácticas, introduciendo con las novedades en el lenguaje nuevos conceptos acerca de la Iglesia y sus instituciones, acerca de la fe y de la caridad, de cómo cumplir los mandatos evangélicos. Introdujo en la Iglesia esta herejía los principios del mundo, invenciones
actividades antes condenadas explícitamente por ser fruto de principios contrarios a la verdad revelada. San Agustín decía hace más de 15 siglos, la verdadera religión no ha de buscarse ni en la confusión del paganismo, ni en las impurezas de las herejías, ni en la languidez del cisma, ni en la ceguera de los judíos, sino en los que se llaman cristianos católicos ortodoxos, esto es, los custodios de la integridad y amantes de la justicia. Ella es la religión traída del cielo por la segunda persona de la Santísima Trinidad, una santa, católica, apostólica, romana. Cristo nos dio esta religión sobrenatural y Él es el que afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Los hombres, para salvarse entonces, están así obligados a abrazar esta religión única, entrar en la única barca de salvación, creer en esta única verdad revelada, depositada en la Iglesia, practicar el único culto verdadero. Esa es la verdadera fe, esa es la verdadera caridad, esa es la verdadera esperanza para alcanzar la bienaventuranza. La Iglesia conciliar, olvidando, sino desconociendo ser depositaria de esta verdad, dice hoy de sí misma ser iglesia peregrina en búsqueda de la verdad y peregrina en búsqueda de la paz. Y para buscar estas cosas se une, se alía con las falsas religiones. Bajo este lema, peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz, Benedicto XVI organiza nuevamente para dentro de unos días, más exactamente para el jueves próximo, una reunión ecuménica en Asís, conmemoración, recuerdo de la vida hace un cuarto de siglo en el mismo lugar. El Papa invita, y estas son sus palabras, a las diversas confesiones cristianas, a los representantes de las religiones tradicionales, a todas las personas de buena voluntad, a una jornada de reflexión, de diálogo, de oración por la paz y la justicia del mundo. El primer Asís, en 1986, está probado históricamente, fue pensado y realizado hasta en sus menores detalles por la masonería. Y de allí que en esa ocasión se viera en la ciudad de Asís profanaciones jamás vistas, las falsas religiones rezando a los falsos dioses en las iglesias consagradas al solo y único Dios verdadero. Se vio la estatua de Buda sobre el sagrario. Se vio y se oyó al Papa y a los más altos dignatarios de la Iglesia confraternizando, rezando con los adoradores de serpiente, con los musulmanes, con los judíos, con los representantes de las demás falsas religiones. Nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, en una conferencia que quizás algunos recuerden, dada aquí en nuestra patria, en Buenos Aires, un mes después, en noviembre de 1986, recordaba que el mes anterior, es decir, en septiembre de 1986, había tenido lugar, en el mismo lugar, en Asís, en la Basílica de San Francisco, una reunión
presidida por el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina de Inglaterra, jefe de la masonería. En esa reunión, recordaba Monseñor, se hallaban presentes las 5 religiones más grandes de la tierra. Y dentro de la misma basílica, el príncipe de Edimburgo dijo textualmente: así se obtiene la gracia de tener unidas aquí las 5 grandes religiones de la tierra. Al fin ya no hay tapujos, al fin se acaba una sola y única verdadera religión, al fin se suprime el escándalo cristiano de aquel hombre que vivió hace 20 siglos y pretendió decir de sí mismo: soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras, estos acontecimientos, fueron publicados en varios periódicos de Italia y las autoridades romanas lo sabían de antemano. Más aún, el superior de los franciscanos preguntó a Roma qué hacer, porque además se preveía que una danzarina bailaría delante de todos y delante del altar del Santísimo. Y Roma le respondió: no importa que se haga esa reunión. A 25 años de distancia, quizás alguien podría pensar que las cosas serán distintas. En el programa oficial se prevé que las delegaciones partan desde Roma en tren con el Papa hacia Asís y, llegados a la ciudad, se trasladen todos a la Basílica de Santa María de los Ángeles para un acto conmemorativo de los encuentros de los años anteriores, con palabras alusivas de varias de las delegaciones y también del Sumo Pontífice. Luego, dice el programa oficial, dado a conocer públicamente, luego de un frugal desayuno, seguirá un momento de silencio para la meditación personal y un tiempo de oración personal. Después del mediodía, se irá a pie hasta la Basílica de San Francisco, donde tendrá lugar una nueva meditación personal y oración. Y al final de esta jornada, todos harán la renovación solemne del compromiso común por la paz. Así dice textualmente el comunicado de prensa de las autoridades romanas explicando lo que se hará en esta oportunidad. Y nos preguntamos, ¿algo ha cambiado? ¿Son distintas? En esta reunión próxima no hay escándalo. En realidad no. El 1 de enero de este año, Benedicto XVI pedía públicamente la intercesión de Nuestra Señora con motivo de estas jornadas de Asís. Y decía él, para que cada persona renueve su compromiso para constituir un mundo más fraterno, donde todos sean libres de profesar su religión y su fe. Durante estos meses, varios cardenales de la curia romana trataron de explicar esta reunión para excluir toda acusación de indiferentismo o relativismo. Y aún más recientemente, la semana pasada, el cardenal Turkson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, insistió ante la prensa que para evitar este concepto equívoco en el encuentro de esa acusación de relativismo e indiferentismo, se ha querido respetar la identidad de cada uno de los participantes y cada uno, decía el cardenal, rezará como cree y privadamente.
es que tales advertencias, tales medidas evitan el escándalo contra la fe y la caridad, evitan el gravísimo pecado contra los 2 primeros mandamientos de Dios. A pesar de los cambios en la programación, a pesar de las explicaciones buscadas, estamos en las antípodas de la fe católica, de lo que siempre enseñó y practicó la Iglesia Católica, porque los principios son los mismos, falsos, libertad religiosa, ecumenismo, a partir de los cuales se aprueban y realizan acciones contra los primeros mandamientos, contra la virtud de la religión, contra la fe, contra la caridad de vida a Dios y al prójimo. El Asís de hoy es nuevamente un verdadero pecado, aunque se afirme y se quiera hacer creer lo contrario. En nuestro catecismo aprendimos todos que el pecado es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Y enseña la sana teología que el pecado toma su especie moral, teológica, de la virtud y del precepto al que es contrario, por la oposición a la recta razón, según la materia, según las personas que lo cometen y la participación que en él tienen. Y la reunión de Asís, tal cual ha sido prevista para esta oportunidad, será una transgresión, en primer lugar, contra el primer mandamiento que dice: yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, porque en Asís cada uno rezará a su Dios, olvidando lo que nos enseña el Salmo 95, todos los dioses de la gente son demonios. Será un pecado contra el segundo mandamiento que afirma: no te harás imágenes ni le darás culto, porque yo soy tu Dios. O como dice más adelante la Sagrada Escritura, no te inclinarás ante sus dioses ni le rendirás culto. Es un pecado contra la virtud de la fe, porque además de atentar contra estos 2 primeros mandamientos, se deja de lado el dogma: fuera de la Iglesia no hay salvación, y se lo reemplaza por otros 2 falsos principios. Es posible salvarse, agradar a Dios, por las falsas religiones en cuanto tales. Y el otro principio: Dios escucha las oraciones de los que no tienen la verdadera fe. Es un pecado contra la virtud de religión, parte potencial de la virtud de justicia, que manda dar a Dios el culto debido, del modo debido, en la religión debida, es decir, en la Iglesia Católica, porque Asís iguala, si no pospone, al Dios verdadero frente a los falsos dioses. Iguala el único culto que agrada a Dios con el culto de las falsas religiones, porque se invita a los acatólicos a rezar según sus propias creencias, que no le invocan de la forma y en el lugar debido. Es un pecado contra Dios, porque le equipara a los falsos dioses, porque le invoca junto a las falsas deidades. Peor todavía, porque se invita a esta reunión a quienes no creen, a los ateos, a los paganos. ¿A quién van a invocar? Es un pecado, en fin, contra la virtud de la caridad para con el prójimo, porque se les confirma con estas actitudes
en su falsa religión. No se usa con ellos de la misericordia, una de cuyas obras es enseñarles la verdad y sacarlos del error grave que viven con riesgo de sus almas. Y aún es un pecado contra el magisterio anterior al concilio, que prohibía a los católicos asistir, participar, favorecer las reuniones con acatólicos con el fin de obtener una alianza religiosa, porque están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son con poca diferencia buenas y laudables. Así lo sostuvieron Pío XI en Mortanium Animus, Pío X en Nostre Chartae Apostolique, el Santo Oficio en varias oportunidades, que fue consultado acerca de la legitimidad de estas reuniones. Y es tanto más grave porque estos pecados se cometen a instancias y por las máximas autoridades de la Iglesia Católica. El ser anfitriones, el invitar a esta reunión a los representantes de las falsas religiones, el ser organizadores, el abrir las iglesias católicas para que allí se invoquen, aunque sea privadamente, a falsos dioses, el traer y llevar a los 176 invitados y disponer todo para esta reunión, los hace responsables como cooperadores positivos, a título, como enseña la sana teología, de consejeros eficaces para quienes han aconsejado hacer esta reunión, a título de mandantes para quien la ordena, a título de partícipes formales, o aún como cooperadores negativos a los que guardan silencio, debiendo y pudiendo oponerse al menos de palabra. Porque dice Santo Tomás que es de necesidad para salvarse confesar la fe cuando omitirla significaría sustraer el honor debido a Dios, y añade que cuando la fe se halla en peligro, todos se hallan obligados a predicarla para confirmación de los demás y para reprimir la audacia de los infieles. Eso es lo que no hacen las autoridades romanas, pero es lo que se exige hoy de nosotros, de todos nosotros, para seguir siendo católicos y para no caer en ese anatema de San Agustín: son malos católicos los que, profesando la verdad, no concuerdan su vida con sus creencias. Y todos tenemos este deber. Verdaderos fieles son aquellos hombres que en ocasiones como esta sacan de su solo bautismo la inspiración de un comportamiento, de una línea de conducta, y no lo son los pusilánimes que bajo pretextos engañosos de sumisión, de inoportunidad, de obediencia a los poderes establecidos, callan, esperan para correr contra el enemigo un programa mejor, algo religiosamente correcto. Todo aquello que fue realizado por la Iglesia para defender la fe en los siglos pasados, todo lo que fue hecho por los misioneros para difundirla hasta el martirio, inclusive la proclamación de los estados confesionales, es considerado ahora como una falta de la cual la Iglesia debe acusarse y hacerse perdonar. Hace poco tiempo lo decía Benedicto XVI durante su viaje a Alemania, al hablar ante el Parlamento del error de la época confesional. Y agregaba: lo que salvará al cristianismo
es una fe pensada y vivida de un modo nuevo. La fe antigua, la fe de siempre, no sirve. Hay que pensarla de nuevo para vivir una nueva fe. En 1974, nuestro fundador hizo una declaración que permanece más actual que nunca. Para nosotros, decía, permaneciendo indefectiblemente adheridos a la Iglesia Católica y Romana de siempre, estamos obligados a comprobar que esta religión modernista y liberal de la Roma moderna y conciliar se aleja cada vez más de nosotros, que profesamos la fe católica de los 11 papas que han condenado esta falsa religión. Por tanto, la ruptura no viene de nosotros, sino de estos papas. Hablaba de Pablo VI y Juan Pablo II, y hoy podríamos decir que también le cabe responsabilidad a Benedicto XVI. La ruptura no viene de nosotros, sino de estos papas que rompen con sus predecesores. Es una impiedad inconcebible y una humillación insoportable para aquellos que permanecen católicos en la fidelidad a 20 siglos de profesión de la misma fe. He aquí, a mi modo de ver, una razón más para que la fraternidad no pueda llegar a ningún acuerdo doctrinal con las actuales autoridades de Roma. Y también la razón de por qué podemos aplicarnos a nosotros sin ninguna vanagloria, pero con verdad, aquellas palabras que decía San Gregorio Magno, comentando las palabras del Evangelio de hoy. Somos nosotros los comensales de la boda del Verbo, los que ya tenemos la fe en la Iglesia, los que nos gozamos de la unión de Dios con su Iglesia. Todos nosotros creemos y confesamos el misterio de su encarnación. Todos nosotros participamos del banquete del Verbo divino. Pero así una advertencia, San Gregorio. Como ignoramos si somos de los elegidos, es preciso que nos humillemos, tanto más que ignoramos si somos de esos elegidos. Y nos daba un sano consejo: tema cada uno, puesto que ignora esto, porque no es de olvidar. Y sí, para repetirlo muchas veces, muchos son los llamados, pocos los elegidos. El que cree estar de pie, cuide de no caer. Es una gracia inmerecida el ver, el poder vivir según la fe de siempre. Y es un deber, en defensa de esta fe, hacer algo. ¿Qué hacer? En particular, en concreto, con el fin de desagraviar y reparar, en nuestro seminario se cantará la misa Pro Propagazione Fidei, seguida de la exposición durante todo el día del Santísimo Sacramento, para concluir por la tarde con el rezo del Rosario ante el Santísimo y la bendición final. Pero de manera general y concreta a la vez, no podemos, no debemos permanecer indiferentes. Hay una santa indignación que producir en nuestra alma para rechazar esta blasfemia contra nuestro Señor. Hay un deber de rezar para que, si es la voluntad de Dios, se impida este acto
que reconoce a nuestro Señor como único dueño de todas las cosas, como único y verdadero dador de la paz. Hacer actos de desagravio y reparación por este acto de impiedad que significa el rechazo del verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo y su reinado social. Y siempre vigilar y rezar para poder obrar como católicos verdaderos en este tiempo que exigen como un deber estricto actitudes exteriores claras, necesarias, que testimonian nuestra fe verdadera. Pidamos esta gracia por medio de María Santísima, vencedora de todas las herejías. Que así sea. Ave María Purísima. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.